Le dediqué a esa empresa 30 años sólidos, trabajando con todo mi corazón y esfuerzo dedicado a cada proyecto. Nadie manejó más proyectos que yo. ¿Pero ascensos? Nunca me pusieron en la lista. Aunque la culpa era mía cada vez que algo salía mal. Todos los puestos clave de nuestro departamento estaban controlados por los familiares del jefe. Lo trataban como el patio de recreo de su familia, y si alguien se interponía en su camino hacia el dinero, se unían para despedirlo. Naturalmente, fui el primero al que expulsaron. Fui directo a pedirle explicaciones al jefe. Tuvo el descaro de mirarme fijamente a los ojos y decirme: Sara, te estás haciendo mayor. Ya no tienes la resistencia. Luego tuvo la audacia de sugerirme que me jubilara anticipadamente, como si fuera idea mía. Cuando mi hijo Jordan se enteró, casi saltó de la silla de la emoción. Mamá. Ven a trabajar conmigo, dijo, sonriendo como si le hubiera tocado la lotería. Así lo hice. Dejé esa empresa y me uní al equipo de Jordan. Solo entonces Steve, mi anterior jefe, se dio cuenta de que la persona a la que había echado era la columna vertebral que mantenía la empresa unida. Utilicé la red que había construido a lo largo de los años para conseguirle a la empresa un proyecto considerable, y estábamos inmersos en él, impulsando las cosas a toda velocidad. Steve, mi jefe, se enteró y no pudo evitar sonreír con desdén. Para él, yo solo era un gorrone fracasado que se dejaba llevar por la gloria pasada. Atribuyó el trato a pura suerte y nada más. Mientras tanto, toda su pandilla de parientes en la empresa me ponía trabas, criticando todo lo que hacía. Jordan no lo soportó. Intentó más de una vez que me fuera. Mamá, ese lugar no te merece. Ya les has dado suficiente. Pero hice los cálculos. Entre la pensión, la indemnización y la cobertura médica, me esperaban decenas de miles de dólares. Apreté los dientes y me dije que aguantaría solo 6 meses más. Resulta que ni siquiera llegué a tanto tiempo. La secretaria de Steve, que, siendo sinceros, era más bien su amante, era en realidad hija de un primo lejano. Tenía unos 27 o 28 años. Para asegurarme el puesto, se encargó de revisar mi salario. Luego, con una dulce sonrisa, le sugirió amablemente a Steve que mantenerme en el puesto era un error financiero. A partir de ese momento, Steve se volvió despiadado. Las horas extras se convirtieron en mi nueva normalidad. ¿Fines de semana? Se acabaron. ¿Mi sueldo? De repente, siempre, procesándolo. Sabía exactamente lo que estaba haciendo, estaba intentando expulsarme sin despedirme. Pero tenía la vista puesta en el dinero. Si me debían algo, lo iba a cobrar. Así que mantuve la cabeza baja y aguanté. Este hombre que había trabajado a mi lado durante 30 años, a quien antes consideraba amigo, ahora era un desconocido. Desde que se involucró con esa secretaria, era como si lo hubieran reemplazado. Ella le susurraba al oído cada 2 días, y Steve empezó a reprenderme delante de todos durante las reuniones, exagerando los pequeños errores. Sus parientes, que siempre habían resentido lo mucho que ganaba, vieron hacia donde soplaba el viento y se abalanzaron sobre mí. Se unieron para hacerme la vida imposible, retrasos, acusaciones mutuas, saboteos en mi trabajo. Un proyecto sencillo quedó completamente descarrilado. Al final, fracasó. La empresa sufrió pérdidas de casi $40,000. Steve explotó. Me arrastró a su oficina y me atacó. Sara, ¿qué demonios te pasa?, gritó. ¿Estás tan vieja que ni siquiera puedes con un proyecto básico? Mantuve la voz firme e intenté explicarle: Steve, no es culpa mía. El equipo se niega a seguirme. Ni siquiera terminé la frase. De repente, agarró una carpeta de su escritorio y me la lanzó a la cara. No esperaba que me atacara, así que no me moví. La punta afilada de la carpeta me dio justo en la frente, desgarrándome la piel. Sentí un escozor intenso mientras la sangre empezaba a correr por mi cara. Extendí la mano y lo toqué, mis dedos regresaron empapados en rojo. Pero no fue el dolor lo que me aturdió. Fue la conmoción. Steve me había puesto las manos encima. 30 años.
30 años trabajando codo con codo. Y así terminó. Su expresión cambió, solo por un instante. Quizás culpa. Quizás no. Cualquier destello que cruzó su rostro, se desvaneció enseguida. Me miró con frialdad. Ve a que te lo solucionen en la clínica. Y mañana a las 8 de la mañana, quiero un plan de recuperación en mi escritorio. Si no, bueno, ya sabes lo que eso significa. ¿Y eso es todo? ¿Así es como me deja ir? Luché contra el mareo, caminé hasta la sala de urgencias más cercana, me limpiaron y me vendaron la herida y luego me dirigí a casa, inestable, pero erguido. Este año cumplo 59 años, solo 7 años antes de jubilarme. Desde que me uní a la empresa de Esteve a los 29 años hasta hoy, han pasado 30 años. Esa empresa era más que solo mi trabajo. Era la mayor parte de mi vida. En aquel entonces, Esteve se encargaba de la parte comercial, yo de las operaciones. Empezamos en una oficina pequeña y estrecha y construimos un departamento entero, línea por línea, uno al lado del otro. Pero todo cambió hace 2 años, justo después de que se involucrara con esa secretaria. La recuerdo. Vanessa. La sobrina de un primo lejano de Esteve. Siempre vestida como si estuviera presentando una entrega de premios, con ojos que te observaban de arriba abajo como si estuvieras en exhibición. Había una diferencia de edad de 36 años entre ella y Esteve. Y esa brecha no le hizo mantener la distancia, le hizo perder la cabeza. Esa chica no era solo una cara bonita. Tenía una estrategia. Se ganó el corazón de Esteve y, en poco tiempo, llenó la empresa con toda su familia. ¿El resultado? Caos absoluto. El lugar era un desastre. El liderazgo se desmoronó. La eficiencia se desplomó. El antiguo equipo, los que construyeron este lugar conmigo, empezó a renunciar, uno por uno. No soportaban la disfunción. Pero la situación es brutal ahora mismo. Si tienes más de cierta edad, dejarlo significa básicamente que te quedas sin trabajo para siempre. Ver a esos viejos compañeros alejarse me destrozó. Quise detenerlos, pero no pude hacer nada. Por suerte, mi hijo Jordan había fundado su propia empresa de ingeniería en los últimos años, gracias a su determinación, no a sus contactos. Le envié a mi antiguo equipo y los ayudé a recuperarse. Y ahora, cuando todos se habían ido, yo era el último que quedaba con el bolso en este barco que se hundía. Empecé a preguntarme, tal vez era hora de que yo también me fuera. Esa noche, me quedé en el porche con la mano en el pomo de la puerta, pero no pude abrirla. En lugar de eso, llamé a Esteve. Contestó rápidamente. El estruendo de la música electrónica, junto con una mezcla de gritos masculinos y risas estridentes, inundó la línea. Sin duda, estaba en una discoteca o un bar. Intenté mantener la voz firme. Esteve, ¿puedes ir a un lugar más tranquilo? Tenemos que hablar. Hubo una pausa, luego bajó la voz. Estoy en el baño. ¿Qué pasa? ¿Quieres dinero para tu factura médica? Bien. Te lo descontaré del sueldo. Solté una risa amarga y respiré larga y profundamente. Esteve, llevamos 3 décadas trabajando juntos. No me digas que nada de eso te significó nada. ¿Olvidaste quién hipotecó su casa cuando la empresa tuvo esa crisis financiera? ¿Quién te apoyó cuando incluso tu propia familia te dijo que la dejaras derrumbar? Su voz se volvió gélida. Sara, lo recuerdo. Y te devolví hasta el último centavo, ¿verdad? No te perdí ni un céntimo. Si intentas hacerme sentir culpable con historias pasadas, olvídalo. Esto es un negocio. No nos basamos en emociones, sino en resultados. Arruinaste un proyecto básico. Ya deberías haberte ido. Se me encogió el pecho. Luché por contenerme. ¿De verdad no te da vergüenza? Los parientes de tu secretaria no mueven un dedo para cobrar. He llevado todos los proyectos durante 2 años, trabajé hasta Acción de Gracias. Ni siquiera se inmutó. Su voz se volvió más fría. No importa.
Ese proyecto fallido nos hizo perder más de 40.000. Eso sale de tu sueldo. Si no es suficiente, cubrirás el resto personalmente. Es tu problema. Entonces lo oí, una voz empalagosa y coqueta de fondo. Cariño, ¿por qué sigues al teléfono con esa vieja? Vuelve, te espero. Clic, la línea se cortó. Me quedé allí, en el porche, mirando fijamente la oscuridad. Realmente no esperaba que Esteve fuera tan desalmado. Cuando entré por la puerta, Jordan echó un vistazo al vendaje en mi frente y su rostro se oscureció instantáneamente, la furia brilló en sus ojos. Mamá, ¿qué carajo te pasó? Solté un suspiro y le conté brevemente lo sucedido. En cuanto terminé, se arremangó y salió disparado hacia la puerta. Me apresuré a bloquearlo. ¿A dónde crees que vas? Para darle una paliza a ese cabrón. Gritó furioso. ¿Te puso las manos encima? Lo sujeté, negándome a soltarlo. Tranquilo. Ya estoy viejo para este drama. Entonces dije, ya tomé una decisión, presentaré mi renuncia mañana. Parpadeó, aturdido por un momento. Entonces, una oleada de alivio inundó su rostro y una sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios. Por fin, mamá. Has entrado en razón. Le di una sonrisa mediocre. La verdad era que no era una cuestión de claridad, simplemente no tenía otra opción. Esa noche, me senté y preparé un análisis exhaustivo del proyecto fallido. Cada responsabilidad, cada decisión, estaba claramente descrita. Le envié todo el informe por correo electrónico directamente a Esteve. Si me alejaba, estaba trazando el límite mientras aún podía. A partir de ahora, cada uno asumiría su propio desastre. ¿Y qué hay de esa supuesta pérdida de 6 cifras? Lo siento, Esteve, ve a buscar a tu pequeño y brillante equipo de estrellas. Y no me detendría ahí. Estaba solicitando un arbitraje laboral. Al fin y al cabo, Esteve me debía salarios atrasados de los últimos 2 años, una cantidad que superaba las 6 cifras. De ninguna manera iba a dejarlo pasar. Cuando se lo conté a Jordan, inmediatamente se ofreció a ponerme en contacto con un abogado laboral de primera. Incluso me invitó a incorporarme oficialmente a su empresa. Mamá, si quieres, mañana te preparo la oficina. Asentí y sonreí. Me gustaría. La empresa de Jordan era un mundo completamente diferente. Muchos de los antiguos compañeros que Esteve había expulsado ya trabajaban allí. Ver sus caras conocidas de nuevo fue inesperadamente conmovedor. Esa noche, Jordan me invitó a cenar. Entre bocados y sorbos de vino, se rió y dijo, Esteve se lo merecía. Todos los miembros clave que despachó ahora están conmigo. Y, mamá, probablemente no te hayas enterado. El mes pasado conseguí un contrato importante en la ciudad. Parecía tan orgulloso, igual que cuando era niño y llegaba a casa con un premio escolar, radiante y esperando mis elogios. En cuanto a Esteve y a mí, ya habíamos pasado el punto de no retorno. Intentó echarme la culpa por la pérdida del proyecto, exigiendo que pagara los daños, mientras que detrás de escena, ya estaba planeando usar ese mismo dinero para malcriar a su preciada secretaria. Con lo que no contaba, era que yo vendría preparado. Mucho antes de renunciar, ya había elaborado un informe detallado de rendición de cuentas sobre todo el proyecto. Cada sobrecosto, cada retraso, cada fallo de ejecución, claramente documentado y asignado a las personas adecuadas. Envié ese informe no solo a Esteve, sino a todos los accionistas de la junta directiva. Y establecía claramente que la pérdida fue causada por su equipo, contratado por nepotismo y sin cualificaciones, no por mí. Ese documento causó conmoción en toda la empresa. Sumado a la solicitud de arbitraje de mi abogado, finalmente dejó a Esteve sin aliento. No le quedó más remedio que pagarme hasta el último centavo del salario que debía. Pero aún no había terminado. También presenté una reclamación de indemnización médica. La cantidad no era mucha, pero no me importó. Solo quería verlo retorcerse. Se rumorea que golpeó la mesa y destrozó su teléfono en el momento en que recibió la notificación. Incluso empezó a hacer amenazas,
alardeando de que robaría uno de nuestros próximos contratos y aplastaría la empresa de Jordan. En el momento que escuché eso, mi cara se puso fría. Había trabajado en su empresa durante 3 décadas. Sabía exactamente qué clase de hombre era tras esa fachada pulcra. Volverse en mi contra era una cosa, pero ¿vender a por mi hijo? Eso cruzó el límite. Me senté inmediatamente con Jordan y le planteé el proyecto del anillo del metro. Le dije que quería control total del proceso de licitación. Iba a enfrentarme a Esteve yo mismo. Quería mirarlo a los ojos y ver exactamente cómo planeaba derrotarnos. El proyecto del anillo del metro fue una importante iniciativa de tránsito urbano encabezada por el gobierno de la ciudad, con un presupuesto proyectado para su fase final que ascendió a decenas de millones. Cuando entré en la sala de subastas, lo primero que vi fue a Esteve y a su secretaria, Vanessa, sentados al otro lado de la sala. La tensión en el aire era densa. Ver al adversario cara a cara siempre lo es. Esteve me vio y fingió una sonrisa amistosa, alzando la voz lo justo para que se le oyera. Vaya, pero si es la vieja guardia de nuestra empresa. Sara, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Ahora vas a cambiar de carrera para ser consultora? Vanessa soltó una breve burla, interviniendo con una sonrisa burlona. Señor Hamilton, ¿para qué malgastar su habla? Hoy en día nadie le debe prestigio a alguien que fue despedido. Me quité una pelusa de la manga del blazer y respondí, tranquilo y firme. Esteve, tengo que reconocerlo, estás viviendo tu mejor momento. Tienes 60 y tantos y aún le sigues el ritmo a una secretaria de 20 y tantos. He oído que tu mujer aún no se ha dado cuenta. Debe de ser todo un ejercicio de equilibrio. La sonrisa se congeló en su rostro. ¿Me estás amenazando?, murmuró en voz baja y con los ojos encendidos de rabia. Le solté una risita seca. Por favor. No te hagas ilusiones. Si tuviera tiempo, no lo perdería contigo. Vanessa se inclinó, esbozó una sonrisa dulce y le susurró al oído. Cariño, no te molestes. Solo es una fracasada. Estamos aquí para ganar este contrato, no para discutir con nadie. Ella batió sus pestañas y le dio una palmadita en el brazo como si estuviera calmando a un niño malcriado. Y como si fuera un reloj, el ánimo de Esteve se calmó un poco. Tosió levemente. Tienes razón, no vale la pena. Concentrémonos. La sala estaba llena de representantes de empresas, pero solo 2 empresas eran verdaderos contendientes, Hamilton Construcción de Esteve y la empresa de mi hijo, Miller y CEO. El resto estaba allí simplemente para observar y tal vez aprender una cosa o dos. Una vez iniciada la licitación, la oficina de proyectos de la ciudad lanzó una sorpresa. Para mejorar la eficiencia, anunció que dividiría el contrato en 2 partes, la fase A para la construcción inicial y la fase B para la finalización. Cada una se adjudicaría a una empresa distinta. La fase A fue para nosotros. La fase B fue para Esteve. Su rostro se oscureció en el acto. Tenía la vista puesta en todo el proyecto. Que solo le quedara la mitad fue un golpe bajo. Entonces, el árbitro principal asestó el golpe final. Nos enteramos del reciente fracaso de su proyecto, señor Hamilton. Este es un trabajo crucial, no podemos permitirnos otro riesgo. Si quiere seguir en el juego, demuestre que va en serio. De lo contrario, con gusto le daremos una oportunidad a los equipos más nuevos. La habitación quedó en un silencio absoluto. Mantuve la cabeza gacha, hojeando mis notas, pero noté que mis labios se crispaban de diversión. Con el rabillo del ojo, vi que la mandíbula de Esteve se tensaba tanto que pensé que se le iba a romper una muela. Algunas deudas no necesitan ser cobradas. La vida tiene una forma de ajustar cuentas. Pero la mejor parte llegó un mes después. Apenas llegaba a la oficina cuando Jordan irrumpió, prácticamente temblando con una risa apenas contenida. Mamá, tengo algo divertidísimo. ¿Adivina qué hizo Esteve anoche? Arqueé una ceja, sin morder el anzuelo. ¿Qué? ¿Se coló en nuestra oficina e intentó robarnos los planos del proyecto? Jordan me arrastró hasta una silla, bajando la voz como si estuviera deseando soltarlo.
Llamó a uno de nuestros exempleados, ¿verdad? Al que echó. Empezó a hacer preguntas técnicas, como si estuviera desesperado. ¿Y adivina qué le dijo el tipo? ¿Qué? ¿No te quedan ingenieros? ¿De verdad vas a llamar a alguien a quien despediste para pedirle ayuda? Esteve entró en pánico. Empezó a suplicar. Dijo que si el tipo lo ayudaba, le pagaría $50.000 en honorarios de consultoría. El tipo aceptó al instante. Tomó el dinero y luego lo bloqueó en todo. Me reí a carcajadas, removiendo suavemente mi café. Se lo merece. Toda esa vieja pandilla. Esteve los hizo trabajar como perros durante años y luego los echó como basura. Jordan se divirtió, pero un destello de preocupación se dibujó en su rostro. Aún así, 50.000 no es broma. ¿Y si Esteve acusa a nuestro hombre de extorsión? Si arruina el proyecto, podríamos asumir el golpe. Lo ignoré con un gesto, tan tranquilo como siempre. No te preocupes. Conozco a esa gente. Ninguno es fácil de convencer, y ninguno hace tonterías. Efectivamente, Esteve hizo un berrinche a puertas cerradas, pero al final se tragó su orgullo. Resulta que aún le debía a ese exempleado parte de su indemnización. Si esto llegaba a juicio, no solo tendría que pagar los honorarios del abogado, sino que podría acabar debiendo aún más. Fue entonces cuando un pensamiento apareció en mi mente: tal vez, solo tal vez, esta era mi ventana. Así que invité a tomar un café a unos viejos colegas y preparé una lista completa de los empleados a los que Esteve había estafado: sueldos, prestaciones, todo lo que debía. Yo pagué los honorarios legales iniciales y todos los demás aportaron para cubrir el resto. Juntos, presentamos la demanda. En cuanto lo mencioné, la gente se unió a la iniciativa, con las manos levantadas en señal de apoyo. Todos sabían la clase de hombre que era Esteve. Años atrás, algunos aún se resistían por lealtad o miedo. ¿Y ahora? Era un paria. Un escándalo andante que la gente ansiaba desmantelar. Mientras nuestra firma trabajaba a toda máquina en el nuevo proyecto, el mundo de Esteve se desmoronaba rápidamente. Él esquivaba fechas judiciales y luchaba por encontrar ayuda externa para llenar los enormes huecos que había dejado su supuesto equipo. ¿Los parientes que había atraído por lazos familiares? Estaban bien tomando café con leche y posando para selfies en la oficina, pero ¿pedirles que redactaran una propuesta o hicieran una auditoría técnica? Era como pedirle a una chica que bailara en barra. Pero la verdad es que ni siquiera todo eso fue suficiente para satisfacerme. Entonces lo comprendí: Melody. La esposa de Esteve. No podía dejar de pensar en cómo casi se descontroló cuando lo insinué sobre seguir saliendo con una secretaria de 20 y tantos durante la reunión de licitación. Esa expresión en su rostro se me quedó grabada. Y eso me dio una idea. Me comuniqué con Melody Hamilton, la única esposa legal de Esteve. Para ser honesto, cuando la volví a ver, no estaba del todo preparado para ello. Después de tantos años, no había cambiado nada. Seguía con esa misma serenidad serena. Debía de rondar los 60, vestida con un vestido negro a medida y una impecable camisa blanca. Su pelo corto gris plateado le daba un aspecto elegante sin esfuerzo. En el momento en que entró al café, todo el lugar pareció quedar en silencio. Se sentó frente a mí con voz firme. Sara. ¿Qué te hizo contactarme? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que hablamos? Asentí. Sí. No desde que dejaste la empresa. Su expresión se tensó ligeramente. ¿Y por qué ahora? ¿Qué quieres de mí? Le sonreí con calma y deslicé mi teléfono sobre la mesa. Tranquila, Melody. No estoy aquí para causar problemas. Solo quería enseñarte algo. Todo lo que necesito decir está aquí. Dudó un momento y luego tocó la pantalla. Una y otra vez aparecieron imágenes, capturas de pantalla de mensajes, fotos de Esteve y Vanessa reunidos en secreto, registros de tarjetas de crédito, recibos. Esperé, esperando al menos un destello de indignación. ¿Pero Melody? Ella ni se inmutó. Sus ojos recorrieron la pantalla con fría indiferencia.
Había algo de sorpresa, quizá incluso un destello de desdén, pero no la conmoción, la humillación ni la furia que esperaba ver. Ella bloqueó el teléfono, se lo devolvió y dijo rotundamente: «Entonces, ¿me trajiste aquí solo para mostrarme eso?». Su reacción me desconcertó. Dudé. Bueno, no solo eso. Pero me interrumpió, con un tono frío y cortante. Lo que sea que esté haciendo Esteve ahí fuera es asunto suyo. No tiene nada que ver conmigo. No era indiferencia, era algo más frío. Una mujer que ya había enfrentado lo peor y había salido congelada. Cuando me casé con él, Sara, ya sabía que este día llegaría. Nada de esto me sorprende. En ese momento comprendí por qué ella ni siquiera había parpadeado ante la evidencia. Había cosas que ella no decía, pero las escuché alto y claro. Cuando la empresa estaba en sus inicios, ella, Esteve y yo la construimos juntos. A los tres nos conocían como el Triángulo de Hierro. Nos habíamos enfrentado a los clientes más difíciles y a los tratos más feos codo con codo. Tuvo una carrera prometedora hasta que, a finales de sus 30, dio un paso atrás repentinamente y se casó con Esteve, que por entonces era el director ejecutivo. Nunca entendí bien su decisión. Podría haberse casado con alguien que la viera como su igual, que la ayudara en lugar de encasillarla. En cambio, se casó con el hombre que más tarde la convirtió en ama de casa y luego la engañó. Pero tal vez, a sus ojos, era yo el que no entendía la realidad. Melody tomó un sorbo de café y habló, tan tranquila como siempre. Mi primer matrimonio fue por amor. No terminó bien. Cuando las cosas mejoraron económicamente, el amor desapareció, y él también. Me engañó. Esta vez, decidí no ser tan tonta. Esteve tiene dinero. Me casé con él por estabilidad. Mientras los depósitos directos lleguen a mi cuenta todos los meses, no me importa si tiene una amante o 8. Asentí lentamente, extrañamente impresionado por su claridad. Eres honesta y práctica. Pero su siguiente frase dejó el aire en silencio. Solo los tontos son utilizados como armas, ¿verdad? Me dio un vuelco el corazón. Antes de que pudiera responder, dejó la taza y continuó. He oído las historias. Sobre el proyecto fallido. Sobre cómo le robas el personal a él para la empresa de tu hijo. Y ahora estás aquí, ¿qué? ¿Esperando que le dé la vuelta a la mesa, que le asalte la oficina y que lo incendie todo con él dentro? Sonrió levemente, negando con la cabeza. Sara, no soy de las que se dejan llevar por sus sentimientos. Esteve es mi marido. Puede que ya no lo quiera, pero estamos unidos. ¿Crees que te ayudaría a arruinarlo? Abrí la boca, sin saber qué decir, pero ella ya estaba de pie. Sacó un pañuelo de seda de su bolso y se secó las manos. Parece que viniste con la mujer equivocada, Sara. Entonces, sin decir nada más, cogió su vaso y lo inclinó lentamente hacia adelante, vertiendo media taza de agua helada sobre la mesa frente a mí. Salpicó, empapando la manga de mi blusa. Me quedé allí sentado en silencio, observándola alejarse. Y me di cuenta de que, a veces, no se trata de lo correcto o lo incorrecto. Se trata de la dirección. Melody y yo nunca recorrimos el mismo camino. Ella prefirió la seguridad a la emoción. Apostó por una vida que no cambiaría demasiado. Quizás debía respetar eso. Incluso aunque yo nunca tomara esa decisión. Aunque Melody rechazó mi oferta de formar equipo, yo no estaba dispuesto a dar marcha atrás. Esa vocecita dentro de mí volvió a llamar a mi puerta. ¿Por qué no empezar algo propio? Así lo hice. Justo después de conocer a Melody, me sumergí de lleno en el proyecto. Si quería competir directamente con Esteve, la forma más directa era terminar la parte del contrato de nuestra empresa sin problemas y antes de lo previsto, demostrarle a toda la industria quiénes eran los verdaderos profesionales. Para entonces, la empresa de Esteve era prácticamente un cascarón vacío. Ese último proyecto fallido ya había manchado su reputación. Si este también se derrumbaba, no quedaría mucho de Hamilton Construction. Jordan y yo, junto con nuestro equipo de veteranos, trabajamos sin descanso. Revisamos planos,
reconstruimos maquetas y pulimos cada detalle. Cuando presentamos la versión final a la Junta de Revisión de la ciudad, apenas solicitaron cambios, solo un sello de aprobación y luz verde para comenzar la obra. Nuestra firma se adjudicó la fase A, el tramo inicial del proyecto del anillo del metro. Cumplimos todos los objetivos a tiempo, superamos las expectativas y recibimos excelentes críticas de la ciudad. Luego llegó la fase B, la mitad de este B. 3 meses después, la ciudad ya había enviado múltiples advertencias. Pero el equipo de Esteve aún no había entregado nada significativo. La mitad de su equipo técnico se había marchado. No podía permitirse contratar reemplazos. Y cuando intentó volver a rastras con el equipo anterior, le cobraron por consultoría y lo dejaron en el olvido en cuanto se cobró el cheque. Subcontrató lo que pudo, pero eso solo le trajo más dolores de cabeza, y luego Melody perdió la paciencia. Se corrió la voz de que irrumpió en su oficina sin avisar, le arrojó una carpeta de recibos en la cara y, con voz gélida, dijo: «Quiero que me devuelvas cada dólar que gastaste en esa chica. O le contaré a toda tu familia lo que has estado haciendo». Esteve estaba acorralado. Y Vanessa no era solo una aventura. Era la hija de su prima lejana. No era familia inmediata, pero sí lo suficientemente cercana como para que, si este escándalo explotara, no solo arruinaría el nombre de Esteve, sino que podría arrastrar a toda esa rama de la familia al lodo. ¿Y esa prima? Una mujer conocida por su veneno. Haría que Esteve pagara, si no en efectivo, al menos con sangre. Ahora tenía que hacer malabarismos con un proyecto fallido, una relación que se desmoronaba, batallas legales, daños a su imagen pública y un colapso financiero, todo en menos de 90 días. Se estaba desmoronando. Pero por encima de todo, la mayor amenaza seguía siendo el proyecto. Si no podía entregar la fase B, no se trataba solo de una multa por incumplimiento de contrato. La reputación de su empresa se desplomaría, y en esta ciudad, la reputación lo es todo. Nadie contrata un barco que se hunde. Y cuando un gigante cae, el vacío que deja se convierte en un frenesí alimentario. En los negocios no hay ganadores permanentes. No hay aliados eternos. Observé cómo se desarrollaba todo y, por una vez, no sentí la necesidad de retorcer el cuchillo. En cambio, recordé lo que me dijo Melody: a veces, cuando una persona se quema, todo el bosque se incendia. Si Esteve caía, claro, pareceríamos los vencedores. ¿Pero a largo plazo? Acabar con un rival conocido y en apuros podría abrirle la puerta a alguien más joven, más ambicioso y mucho más despiadado. Así que llevé el pensamiento a Jordan. Su reacción fue inmediata. ¿Estás diciendo que ayudamos a Esteve? Mamá, ¿ya olvidaste lo que te hizo? Las horas extras sin pagar, los cheques que no te pagaban, ¿cómo te convirtió en chivo expiatorio? Te golpeó. ¿Quieres ayudar a ese hombre? Esta es nuestra oportunidad. Si fracasa en este proyecto, podemos intervenir y tomar el control. Podríamos controlar todo el anillo del metro. Su voz se hizo más fuerte, más rápida, como si estuviera viendo el estandarte de la victoria ya desplegado. Lo dejé terminar y luego le dije en voz baja: todavía eres demasiado joven. Esta industria es demasiado grande para que una sola persona la absorba. Has llegado hasta aquí gracias al apoyo del equipo, tus tíos, tus mentores. Y no olvidemos que la mayoría de ellos fueron gente de Esteve. No seremos los líderes para siempre. Tarde o temprano, alguien nos reemplazará. Una oleada tras otra. Si aplastas a Esteve ahora, surgirá el próximo Esteve, quizá más joven, más rápido y más fuerte. ¿Puedes apostar a qué tipo de oponente será? Jordan se quedó en silencio y frunció el ceño. Insistí. Es mejor mantener vivo a un rival débil y conocido. Que siga en la carrera, luchando por mantenerse a flote mientras nosotros, discretamente, nos fortalecemos. Nos tomamos nuestro tiempo, nos expandimos lenta y estratégicamente, hasta que un día, absorbamos todo el mercado sin que nadie se dé cuenta. ¿Volarlo todo ahora? Eso solo causará caos. Y en el caos, cualquiera puede alzarse. Finalmente levantó la vista, con la mirada más firme.
Entonces lo que dices es que usemos a Esteve como señuelo. ¿Que nos proteja mientras crecemos tras la cortina? Sonreí. Exacto. Lo has entendido. Eso se llama usar al enemigo. Recuerda, ganar una sola batalla es fácil. ¿Pero mantenerse en la cima? Eso requiere estrategia. Jordan se levantó, se acercó a la ventana y se quedó mirando fijamente durante unos segundos. Al volverse, su voz había perdido la intensidad, pero se había vuelto más aguda. Ahora lo entiendo. No lo ayudamos por bondad. Lo ayudamos porque sabemos cómo se juega el juego. Exacto. Le hice un gesto de aprobación. Seguiremos ganándonos nuestras bonificaciones. Nos ganaremos la confianza de todos. Y lo más importante, nos forjaremos una reputación como una empresa con la que la gente quiere trabajar, unida, profesional y confiable. Dime quién no querría asociarse con un equipo así. Esa noche, Jordan convocó a algunos de nuestros ingenieros principales para una reunión de emergencia. Pasamos 2 horas en la mesa, analizando la viabilidad, definiendo los riesgos y asignando responsabilidades. Se analizó cada detalle, se debatió cada posibilidad. Al final, la decisión fue unánime: intervendríamos y ayudaríamos a Esteve a concluir la fase B. A la mañana siguiente lo llamé yo mismo. En cuanto contestó, dejó escapar un largo suspiro de derrota. Sara, ¿estás aquí para restregártelo? No te preocupes. Ya me estoy preparando para cerrar todo el lugar. Solté una risita silenciosa. No tan rápido. Tengo una propuesta, algo que creo que te interesará. Se hizo un silencio en la línea. Entonces se oyó el sonido de la incredulidad transformándose en esperanza. ¿En serio? ¿Estás dispuesta a ayudarme? Sí, lo somos, dije con calma. Pero no confundas esto con caridad. Claro. Diga sus condiciones. Pude oírlo asentir frenéticamente a través del receptor y las comisuras de mi boca se levantaron. No se trataba solo de rescatarlo, se trataba de tomar el volante. Una vez definidos los nuevos términos, cambiamos de marcha y entramos en el sprint final. En teoría, solo estábamos ayudando con la fase B, pero en realidad, discretamente tomábamos la iniciativa. Cuando la ciudad finalmente se enteró de que nuestra empresa se había asociado con Esteves para completar el proyecto del anillo del metro completo, su reacción fue de aprobación sorprendida. Esperaban una masacre corporativa, un resultado donde el ganador se lo lleva todo. En cambio, obtuvieron una cooperación fluida y una entrega impecable. Y en lo que a ellos respectaba, eso hacía de Jordania un líder en el que valía la pena apostar. Porque para la ciudad, nunca importó realmente quién conseguía el contrato. Lo que importaba eran los resultados, puntuales, de alta calidad y sin dramas. Cuando el proyecto finalizó, la compañía de Esteve logró superar lo que podría haber sido su capítulo final. ¿Pero su tormenta personal? Está lejos de terminar. Melody apareció en su oficina sin avisar y le dejó una carpeta encima del escritorio. El libro de cuentas era detallado y brutal, cada dólar que había gastado en Vanessa, cada gasto frívolo rastreado e impreso. Ella le dio 2 opciones. O bien transferirle la mitad de las acciones de la compañía. O desembolsar cada centavo que había gastado en su amante y limpiar la casa, parientes, amigos, todos ellos fuera. Esteve temblaba de furia, pero no tenía ninguna influencia. Sabía que si Melody hacía público esto, la imagen ya dañada de la empresa colapsaría por completo. Al final, cedió. Discretamente, le cedió el 50% de la empresa. Incluso redactó un nuevo testamento: el negocio pasaría a su hijo. Y cuando retiramos la solicitud de arbitraje, Esteve logró, apenas, tapar los agujeros que se habían abierto. Tal vez era la primera vez en meses que podía respirar. Incluso nos invitó a una cena formal para celebrar y mostrar su gratitud. Pero no fui. No había olvidado lo que hizo. Ni las noches largas que me obligó a dormir. Ni los salarios impagos. Ni la humillación pública. Ni el día que me tiró una carpeta en la cara. Lo ayudé porque me ayudó a mí y a mi hijo.
No porque lo perdonara. Si no hubiera sido la decisión más inteligente, con gusto habría visto cómo su empresa se desplomaba allí mismo, en el trabajo del Metro Rin. Unas semanas después de finalizar el proyecto, la ciudad lanzó otra licitación, más grande que la anterior, con aún más financiación y visibilidad. Esta vez, fuimos el contratista principal. ¿La firma de Esteve? Un socio secundario. Nosotros nos quedamos con la carne. Él con las sobras. Recursos, control, ganancias, reputación, todo había cambiado. Y así, la empresa de Jordan se convirtió en el nuevo referente de la industria. ¿Y Esteve? Él seguía ahí, aferrándose a viejos favores, intentando seguir siendo relevante. Esa noche, me llamó de repente y me preguntó si quería cenar con él. Dijo que solo quería ponernos al día como viejos amigos. Pensé que sería una charla de negocios, quizá algo sobre el proyecto, pero el lugar que eligió me pilló desprevenido, un pequeño asador en una esquina con más de una década de antigüedad. Un poco descuidado, siempre ruidoso, pero lleno de calidez. Uno de esos lugares que te traen nostalgia. Lo que no esperaba era que trajera a Melody. ¿Te suena este sitio?, dijo Esteve, sirviéndome un vaso de cerveza artesanal, sonriendo como si tuviéramos 20 años menos. Aquel año que no pudimos pagar la nómina, ¿recuerdas? Cenamos aquí mismo. Asentí, aceptando la bebida. Claro que me acuerdo. Esa noche nos compraste a Melody y a mí el sándwich de carne especial de la casa. Juraste que algún día seríamos ricos. Esteve se rió, con los ojos entrecerrados. No sabíamos mucho por aquel entonces. Solo queríamos conseguir el siguiente trabajo. Nadie estaba en guardia. Tomé un sorbo de cerveza, tan firme como siempre. Puedes agradecerle a tu encantadora secretaria por cambiar eso. Si no se hubiera pasado los días animando a tus parientes para que me echaran, quizá nunca me habría ido. Se apresuró a asentir furioso. Tienes razón. Totalmente cierto, Sara. Lo siento, pero esta es culpa mía. Bebió su vaso de un solo trago, sosteniéndolo boca abajo como un niño tratando de demostrar que realmente lo hizo. A veces podía ser un completo tonto. Levanté mi copa con una sonrisa irónica. Por la amistad. Melody, sentada a mi lado, nos observaba brindar en silencio. Su rostro era indescifrable, entre reflexivo y contenido. Entonces, justo cuando la situación empezaba a tornarse extrañamente civilizada, Esteve se levantó de repente y exclamó: «Olvidé alimentar al perro». Se giró hacia Melody, con los ojos abiertos y fingiendo urgencia. «Cariño, quédate y ponte al día con Sara. Tengo que ir a cuidar al cachorro». Parpadeé. «¿Desde cuándo tienes perro?» Pero él ya estaba quitándome la mano de encima y retrocediendo con una sonrisa, haciendo una salida apresurada sin mirar atrás. Todavía estaba tratando de averiguar qué tipo de truco estaba haciendo cuando Melody movió su silla un poco más cerca. Ella sostenía su copa de vino con gracia, la inclinación de su postura era tranquila y serena, pero había una agudeza en su mirada que no pasé por alto. Dio un sorbo y luego dejó el vaso con cuidado. «Jordan, está bien. Es un joven inteligente». Me volví hacia ella pero no respondí. «Nuestra empresa ha crecido rápidamente», añadió mientras me observaba con atención. Me quedé en silencio. Hizo una pausa y luego continuó: «Tiene tu decisión y el empuje de una generación más joven». Finalmente respondí con voz neutra: «¿Entonces esta cena era para felicitar a mi hijo?» Ella negó con la cabeza. «No. Vine a hablar de negocios». Sus ojos se encontraron con los míos. «Puedes verlo tan claramente como yo. Esteve está agotado. Actúa como si esto fuera una alianza, pero está luchando por recuperar el control. La verdad es que ni siquiera puede liderar a su propio hijo». Entonces dijo sin rodeos: «No voy a dejar que arruine la empresa. Y no dejaré que mi hijo acabe arruinado por ello». Arqueé una ceja. «¿Entonces quieres que sea indulgente con él?» «No», dijo con voz serena. «Quiero que consideren formar una división conjunta. Una dirigida por nuestros dos hijos,
Jordan al frente y mi hijo trabajando junto a él. Me aseguraré de que Esteve se mantenga al margen. No respondí de inmediato. Tomé mi vaso de agua y le di un sorbo lento. Me dio unos segundos y luego continuó: sé que esto puede parecerte una carga. Pero a largo plazo, también es un reto para Jordan. Necesita aprender a gestionar a un compañero que no eligió. A equilibrar los recursos. A gestionar la fricción real. Dejé el vaso en silencio. Mi voz era baja pero directa. Esto parece más como si buscaras un refugio para tu propio hijo. Ella no se inmutó. La mitad, sí. Pero no te pido que le des tu empresa. Solo intento evitar que lo excluyan del mercado por completo. La miré. ¿Y tu empresa? No estamos vendiendo, respondió rápidamente. Pero nos estamos reestructurando. La evolución a partir de ahora dependerá de lo que construyan juntos. Asentí levemente. Has jugado bien, sacrificaste el orgullo de Esteve para salvar el futuro de tu hijo. Ella mantuvo la calma. Solo hago lo que se supone que debe hacer una madre. Hubo una pausa antes de responder. Mi voz se suavizó, pero se mantuvo firme. Lo consideraré. Pero entiendan esto, Jordan es alguien a quien crié de la nada. No permitiré que nadie trate su confianza como un experimento. Melody asintió. Entendido. Todo será transparente, abierto, justo y con total transparencia. Él conocerá el plan desde el principio. Y cooperaremos plenamente. Para entonces, las luces del exterior se habían atenuado a un amarillo suave. Los sonidos de la calle zumbaban débilmente a través de las ventanas abiertas del restaurante. No dije que sí. Pero tampoco dije que no. Esa noche, mientras caminaba a casa, mi mente no dejaba de dar vueltas a las palabras de Melody. Y no podía dejar de preguntarme si era estrategia o supervivencia. A la mañana siguiente, acababa de servirme una taza de café recién hecho cuando Jordan entró en la oficina. Me vio con la mirada perdida y entrecerró los ojos. Bueno, ¿en qué estás pensando ahora? Le deslicé la taza por el escritorio y le dije con calma: Melody habló conmigo anoche. Se puso en alerta de inmediato. ¿Qué quiere esta vez? No lo edulcoré. Quiere que te asocies con su hijo en el próximo proyecto. Un equipo pequeño. Tú tomas la iniciativa, su hijo trabaja bajo tu supervisión. Dice que se mantendrá al margen, solo pendiente de todo. Jordan frunció el ceño en el acto. ¿Está bromeando? ¿Qué puede hacer? Ya estoy al límite de mis posibilidades gestionando mi propio equipo. ¿Esperas que también cuide los sentimientos de su hijo? Solté una risa suave y no respondí de inmediato. Él insistió: mamá, ¿no dijiste que sí a esto? Lo miré a los ojos. No, no lo hice. Pero quiero que lo escuches. Parecía genuinamente confundido. ¿Qué oyes, exactamente? Nuestra empresa apenas está encontrando su lugar. ¿Por qué deberíamos darle oportunidades a alguien que no se las ha ganado? Su hijo no tiene trayectoria ni contactos. ¿Qué aporta? ¿Competencia? Me recosté en la silla y le hablé con dulzura. ¿Se te ha ocurrido que no se trata del proyecto? Se trata de darle a su hijo un futuro que no se le venga abajo. Ese es su problema, dijo sin rodeos. Asentí. Así es. Pero también tienes que pensar en grande. ¿Cuánto tiempo planeas ganar expulsando a otros? Jordan seguía desconcertado. ¿A dónde quieres llegar? Así que lo expliqué. Ella vino a nosotros porque sabe que Esteve está acabado. Y porque sabe que tienes lo que se necesita. Pero no te sientas demasiado cómodo, hay otros ahí fuera más jóvenes que tú, con más hambre que tú y dispuestos a dar el doble de esfuerzo. Ahora mismo, estamos ganando porque somos sólidos. No porque seamos irreemplazables. Tomó un sorbo de café, más tranquilo ahora. Continué: si incorporas a su hijo al equipo, pero sigues liderando el programa, entonces adquieres verdadera práctica en la gestión de un equipo,
en establecer una estructura y en responsabilizar a la gente. No todas las alianzas son un lastre. Algunas son ensayos. Otras son la forma de aprender a liderar. Dejó la taza y finalmente preguntó, ¿entonces quieres que lo acepte como prueba? A ver si puedo gestionar un grupo en lugar de dirigir un proyecto yo solo. Asentí. Ahí es cuando realmente empieza el liderazgo. No se trata de hacer el trabajo. Se trata de formar a las personas que pueden. Volvió a guardar silencio y luego suspiró. De acuerdo. Lo intentaremos. Pero te lo aseguro, si se descuida, no voy a cuidarlo. Sonreí. Esa es exactamente la mentalidad que necesitas. Esa noche, Jordan convocó una reunión rápida con los líderes técnicos. Expuso el plan para el equipo conjunto, claro, directo y sin rodeos. Su regla era simple: nosotros lideramos. Ellos apoyan. Cualquiera que se presente dispuesto a trabajar tendrá una verdadera oportunidad de quedarse. Y en ese momento, al verlo hablar con tranquila autoridad, marcando el tono no solo para un trabajo sino para una cultura, supe que estaba empezando a convertirse en algo más. Ya no se limitaba a dirigir un proyecto. Estaba aprendiendo cómo construir un legado. Los primeros días después de que se puso en marcha el equipo del proyecto conjunto, la oficina estaba animada. Jordan lo tenía todo planeado con antelación, quién hacía qué, cuándo debían hacerse las cosas, quién estaba asignado al sitio, quién se encargaba de las comunicaciones. Todo estaba planificado con precisión horaria. La empresa de Esteve envió a su equipo a tiempo, 3 personas, todas aparentemente profesionales y educadas. Pero el que destacó, sin lugar a dudas, fue su hijo, Kevin. Esa mañana entró con un traje llamativo, arrastrando una maleta gigante con ruedas. Antes siquiera de saludar a nadie, se detuvo en el pasillo para tomarse una selfie y la publicó en sus redes sociales con el texto: Nuevos comienzos. Algunos de nuestros empleados de mayor antigüedad, que observaban desde sus escritorios, pusieron los ojos en blanco con tanta fuerza que se podía oír. En la primera reunión del equipo, Jordan fue muy preciso. No malgastó palabras, pero su ritmo era rápido y sus instrucciones precisas. Cuando llegó a la parte de Kevin, lo miró directamente a los ojos. Empezarás coordinando con el equipo de materiales y el personal de obra. Aprende el proceso. Quiero que me des un inventario completo para finales de mes. Kevin no ocultó su enfado. Pensé que estaba aquí para algo más que trabajo sucio. Jordan ni siquiera levantó la vista. Simplemente siguió con la reunión. Después, Kevin estaba en la sala de descanso, revolviendo su café y refunfuñando lo suficientemente fuerte. ¿Entonces ahora soy el chico de los recados de la oficina? Uno de sus compañeros le dio un suave codazo. Baja la voz. Aquí todo va muy rápido, y si metes la pata, ni tu madre podrá cubrirte. Kevin no respondió, pero esa tarde, cuando entregó su primera lista de materiales, esta no tenía ni media página. Jordan lo hojeó y lo devolvió sin alzar la voz. Llévatelo y rehazlo. Este trabajo no es tan fácil como parece. Kevin tomó el papel y salió furioso, con la mandíbula apretada y el rostro oscuro. Casualmente estaba arriba, cerca de la ventana, y lo vi todo. Salió de la sala de reuniones con la mirada encendida y los labios apretados. Mientras tanto, Jordan se quedó quieto, revisando archivos con calma, como si nada hubiera pasado. Después de solo una semana, Kevin ya estaba quebrado. Tenía una lista de quejas. Tenía que hacerlo todo. Tenía que aprenderlo todo. A nadie le importaban sus opiniones en las reuniones. ¿Las asignaciones de trabajo? Siempre lo más pesado: visitas a las instalaciones, reescritura de informes, viajes logísticos. Para él, todo era como un largo montaje. Ese viernes, justo antes de cerrar el día, llamó a Melody y le pidió que se reunieran. Estuvieron sentados en un café durante casi 2 horas. Mamá, no me respeta, dijo Kevin, intentando mantener la voz baja, pero furioso. Me trata como a un becario. Me manda a hacer inspecciones de campo, me atiborra de tareas aburridas y luego me reta delante de todo el equipo.
Melody no dijo nada. Kevin insistió. ¿No dijiste que esta sería una oportunidad de crecimiento? ¿Qué podría demostrar lo que puedo hacer? Solo está esperando a que me equivoque para echarme. Se inclinó y alzó la voz. Mamá, ¿no vas a intervenir? ¿Di algo? Melody dejó escapar un largo suspiro. Kevin, eres mi hijo. Siempre estaré de tu lado. Pero ahora mismo, trabajas en la empresa de alguien más. Y si no sigues sus reglas, no durarás. Kevin se quedó paralizado, claramente no esperaba que ella dijera eso. Su rostro se ensombreció. ¿Qué estás diciendo? Lo que digo, dijo con calma, quizás sea hora de que aprendas a adaptarte, en lugar de esperar que todos los demás se dobleguen ante ti. Su tono no era duro, pero sí firme. Honesto. Kevin la miró fijamente por un momento, luego se burló, se levantó y salió, dejando su café intacto sobre la mesa. Esa noche, Melody no podía dejar de preocuparse. Conocía el temperamento de su hijo, impaciente, orgulloso y susceptible. Y si terminaba desafiando abiertamente a Jordan, podría significar el fin de su relación incluso antes de empezar. Entonces, a la mañana siguiente, se presentó en persona en la oficina, diciendo que estaba allí solo para verificar el progreso del equipo del proyecto. Permaneció en silencio en la puerta de la oficina del proyecto conjunto. Dentro, Jordan informaba al equipo, sereno y concentrado. Kevin estaba en un rincón, con los brazos cruzados, silencioso y rígido. Melody dio un paso adelante, claramente a punto de decir algo, cuando la intercepté. Ven conmigo, dije. Si quieres decir algo, lo diremos en privado. Una vez que estuvimos en mi oficina y ella apenas se había acomodado en la silla, fui directo al grano. Estás aquí para defender a tu hijo, ¿no? Se quedó paralizada un segundo, sorprendida. No se trata de defenderlo, dijo con cautela. Solo me preocupa que no siga el ritmo, ¿y si retrasa el horario? No la dejé terminar. Si no puedes seguir el ritmo, lo último que debes hacer es interferir. Su boca se abrió y luego se cerró. No tuvo respuesta. Continué, tranquilo pero firme. Mi hijo dirige este proyecto. Si lo ignoras para acudir a mí, ocurrirán dos cosas. Primero, le faltas el respeto a su autoridad. Segundo, perjudicas la credibilidad de tu propio hijo. Si quieres que Kevin tenga un futuro de verdad, deja que se estrelle contra algunos muros. Deja que se caiga. Si no, un día le darán un título para el que no está preparado, y toda la estructura se derrumbará bajo sus pies. Melody bajó la mirada, sin decir nada. Pasaron unos segundos antes de que finalmente susurrara, últimamente ha estado de mal humor. Es que, estoy preocupada por él. Suavicé el tono. Lo entiendo. Eres su madre. Es natural que te importe. Pero esto no es un favor. Son negocios. Puedes amarlo, pero no puedes protegerlo del crecimiento. Ella levantó la vista y, por primera vez, vi un destello de acuerdo en sus ojos. No volveré a intervenir, dijo en voz baja. Que el proyecto siga adelante según lo previsto. Si lo logra, se lo ha ganado. Si no, entonces es una lección que necesitaba. Asentí. Eso era todo lo que necesitaba oír. Por ahora, el asunto está resuelto. Pero en el fondo, sabía que esto no había terminado. Kevin no era de los que se quedaban en segundo plano. Si se sentía encasillado, creaba su propio escenario. ¿Y a la gente le gusta eso? Son más peligrosos cuando intentan demostrar algo, porque es entonces cuando tienden a tomar las peores decisiones. En la recta final del proyecto, surgieron problemas, tal como había temido. Y era Kevin. En un intento por demostrar su valía, se salió del guión y modificó el contrato con el proveedor en una etapa crítica, sin aprobación. ¿El resultado? Retrasos, desajustes de materiales y un desastre que casi paralizó toda la construcción. Jordan se dio cuenta y no perdió ni un segundo. Reunió a su equipo y trabajó 3 noches seguidas sin parar para revertir los daños.
No durmió ni se quejó, simplemente siguió adelante, dirigiendo él mismo cada centímetro del sitio hasta que volvió a la normalidad. Cuando se colocó el último ladrillo y la inspección salió limpia, me paré al borde de la zona de construcción y lo miré, empapado en sudor, con la camisa pegada a la espalda y los ojos agudos por el cansancio. No podría describir la sensación. Orgullo, quizás. Alivio. Algo más profundo. El proyecto estaba terminado. Contra todo pronóstico, se había entregado, y el resultado superó las expectativas. Los representantes de la ciudad estaban encantados. Allí mismo, en la obra, Jordan firmó el siguiente contrato, más grande, más audaz, más complejo. Kevin, por otro lado, fue expulsado del equipo. Silenciosamente, por completo. Melody no discutió. Ella misma lo trajo a mi oficina, tranquila y serena. Mi hijo, dijo, no está hecho para este camino. Me miró a los ojos, con una voz apenas susurrante. Tu hijo ganó. Negué con la cabeza. No se trataba de ganar o perder. Simplemente estaba listo. Melody asintió lentamente. Le buscaré otra dirección. No volverá a interponerse en tu camino. Al marcharse, no mostró rencor, simplemente se despidió con un simple. Gracias. La vi salir y sentí que algo cambiaba dentro de mí. Algunas batallas no necesitan ser libradas para saber quién quedará en pie al final. Ese fue el momento en que tomé mi decisión. Me jubilé. Me alejé de los proyectos, los presupuestos, las decisiones de personal. Y dejé de guiar a Jordan. Se sentó conmigo en la oficina durante mucho tiempo, en silencio. Finalmente preguntó, «Mamá, ¿de verdad ya no vas a ayudarme?» Sonreí. «Cariño, has crecido más rápido de lo que esperaba. Podría quedarme unos años más, claro, pero no hace falta». Bajó la mirada y soltó una risa silenciosa. Mitad alivio, mitad vacilación. Esa noche, por primera vez, me invitó a la fiesta de celebración que estaba organizando el equipo más joven. Me quedé de pie casi al fondo de la sala, observándolo subir al escenario. Presentó al equipo, agradeció a los clientes y contó algunos chistes. Se veía seguro de sí mismo. Claro. Afectuoso. Sabía exactamente lo que hacía. Alguien a mi lado se inclinó y dijo, «Tu hijo es impresionante». Sonreí. Sí. De verdad que lo es. Cuando el evento terminó, Jordan se acercó y chocó suavemente su vaso contra el mío. «Mamá», dijo, «¿te sientes en paz ahora?» Asentí. Sí. Te has convertido en alguien con quien se puede contar. Hizo una pausa. ¿Y tú? Lo miré con voz suave. Por fin puedo soltarte. Él sonrió. ¿Y ahora qué? ¿Qué vas a hacer? Lo pensé un momento. Compra flores. Quizás adoptes un gato. Haz lo que me gusta. El resto, es tuyo. Levantó su copa un poco más, serio ahora. Gracias, mamá. Por traerme aquí. No respondí con palabras. Solo rocé mi vaso con el suyo una última vez y me dirigí hacia la salida. El aire de la noche era fresco y silencioso contra mi piel. Supe, en ese momento, que la batalla más difícil de mi vida no tenía nada que ver con Steven ni con las personas que intentaron bloquear mi camino. Fue conmigo mismo. Y por fin, pude exhalar.